El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Todos los cuerpos están lejos de las manchas de sangre. Rafael García, jefe de informática del DAS. Pero si lo que dice este tipo es la verdad, Aquí tienen que rodar cabezas. Tengo entendido que usted conoce al abogado Fernando Sabogal. Pero ¿por qué no habla con él? Que no se nos vaya a volver un problema, ¿no? vamos a hacer un informe con todo lo que sabemos del DAS. Jaime Garzón, Correa de Andrés, los profesores, vamos con todo. Aquí no hay nada, maestro. Y mientras que en Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta y Bogotá continúan desarrollándose ante los fiscales las audiencias de versión libre de los jefes paramilitares desmovilizados, miles de víctimas se presentan a diario en la Fiscalía a lo largo del país. La mayoría pregunta por sus familiares desaparecidos y reclama de los jefes paras una explicación por los crímenes cometidos. Quiero saber qué pasó con mi esposo y con mi cuñado. Según la Comisión Nacional de Reparación, ya son casi 50.000 las denuncias recibidas por la Fiscalía desde que se iniciara hace 6 meses las primeras audiencias de versión libre. Él no solamente fue asesinado, fueron muchos, fueron miles, cientos o casi miles de asesinatos que hicieron en la región. Tan solo contra Jorge 40, el jefe del bloque norte de las autodefensas de Colombia, se ha recibido unas 6.000 denuncias formales, muchas de ellas relacionadas con el exterminio de indígenas de la etnia de los Huancuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta. En las diferentes salas habilitadas por la Fiscalía se ha vivido verdaderas escenas de dolor y de angustia cuando las víctimas se enteran de los más escabrosos detalles sobre la muerte de sus seres queridos. Esa es la hermanita de ella, esas son las dos cuñadas mías. La mayoría de los presentes son mujeres campesinas que han viajado durante horas por carreteras para sentarse en largas sesiones a esperar una migaja de verdad que les permita hacer duelo a sus hombres, esposos o hijos desaparecidos o asesinados. Aunque muchas víctimas han hecho una catarsis emocional en las audiencias de versión libre, no se sabe si conocer la verdad hace más difícil que la gente perdone a los victimarios y pueda seguir adelante. Donde se cremaron aproximadamente 40 a 50 personas. Después que se les daba muerte. Fernando, conteste. Estas eran retenidas, traídas de diferentes partes de la zona. ¿Cómo así que no hay nada en el DVD? Nada, no hay nada. Elías. Ay, discúlpame, Fernando, no sé qué pudo pasar. Yo misma revisé y todo estaba bien. Va a tener que ponerse las pilas con las cosas de informática. Esto no puede volver a ocurrir. Menos mal y tenía esta copia. Si quiere, yo misma se la llevo al doctor Carreno. No, no hace falta. Yo voy personalmente. Esta versión libre tiene a las afueras del Palacio de Justicia a otros protagonistas. De un lado están las víctimas, las fotos de sus desaparecidos y sus súplicas de verdad y reparación. Tienen un televisor, un equipo de sonido y sus voces. Al otro costado están quienes dicen ser solidarios con el alemán y viajaron desde Urabá para acompañarlo. Ellos tienen megáfonos, un conjunto vallenato, regaron confete y flores al paso del exjefe desmovilizado. Durante la mañana, alias el alemán anunció que revelará la ubicación de fuerzas comunes sobre una presunta reunión del premier Salvatore Mancuso y el vicepresidente Francisco Santos, en la que supuestamente Santos habría sugerido la creación de un grupo paramilitar en Bogotá.
Cuando eso salga al aire, hay que cuidarse, Fercho. Y mucha atención, el exjefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad, Rafael García, detenido desde el pasado mes de enero en las instalaciones del DAS y acusado de borrar los antecedentes judiciales de narcotraficantes perseguidos a cambio de altas sumas de dinero, acaba de lanzar serias acusaciones. Según García, el Servicio de Inteligencia Colombiano, el DAS, habría sido infiltrado por los grupos paramilitares desde el mismo momento de la posesión del presidente Álvaro Uribe en agosto del 2002. A través de un testimonio grabado de más de 1 hora de duración, Rafael García reveló los detalles acerca de la manera en la que los paramilitares infiltraron y llegaron a controlar el aparato de inteligencia colombiano. Según su testimonio, el vasto plan para apoderarse del DAS comenzó meses antes de las elecciones parlamentarias de 2002, cuando el jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, habría diseñado una compleja estrategia aplicada en al menos 3 departamentos de la costa atlántica para alterar los resultados de las elecciones con el objetivo de favorecer a sus candidatos. La mayoría de esos políticos fueron apoyados por grupos de autodefensa en su aspiración a llegar al Congreso. Por lo tanto, cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque esos señores habían sido puestos por las autodefensas. En su detallado recuento, García señaló al exdirector de la institución Jorge Noguera, actual cónsul en Milán, de ser una ficha puesta allí por el jefe paramilitar Jorge 40. El presidente Uribe, al día siguiente de su posesión, el 7 de agosto del 2002, se fue para Valledupar. Estos políticos estuvieron, algunos de ellos, con él en Valledupar y le pidieron que por favor nombrara a Jorge Noguera. La misión, según el exdirector nacional de informática Rafael García, era clara. Jorge Noguera desde un comienzo me dice a mí, desde que yo llego a Bogotá, nuestra misión es colaboración plena con las autodefensas, ¿no? Con nombre propio, Rafael García señaló una a una las personas que servían de enlace entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. También dejó en claro que su papel era el de simple mensajero entre el comandante paramilitar Jorge 40 y el exdirector del DAS Jorge Noguera, y que existía una comunicación fluida y constante al más alto nivel de la cúpula del DAS y la cúpula paramilitar. No era solo yo, Jorge Noguera tenía varios mensajeros con los jefes de las AUC, porque en el caso mío él manejaba, era el tema sobre todo del bloque norte, pero él con el Estado Mayor, su interlocución era a través del general Rito Alejo del Río. Era su interlocutor, porque yo con el Estado Mayor no tenía interlocución. García mencionó también otros nombres como Jorge Bisbal Martelo, exgerente de Fedegan, Álvaro Pupo, primo de Jorge 40, y Sergio Araujo, hermano del senador Álvaro Araujo y de la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araujo. Sergio Araujo, en los círculos de la autodefensa, era conocido como el asesor. Él era el asesor de cabecera de Jorge 40. En su testimonio, Rafael García habló también de la colaboración estrecha entre paramilitares y funcionarios de la Fiscalía. Yo conocí casos en Santa Marta, donde yo asistía a reuniones con miembros del Frente Resistencia Tayrona, en las cuales hubo presencia de fiscales de Santa Marta y de Barranquilla. No sé quiénes eran sus nombres, la verdad es que tampoco me interesaba mucho porque yo era funcionario del DAS, pero sí me los presentaron como fiscales en reuniones con paramilitares. O sea, ¿para hacer qué? Para maniobrar, trasladar procesos de un lado a otro, ese tipo de cosas. Yo no conocí eso en detalle, yo en eso no tuve mayor participación. Según García, el presidente Álvaro Uribe tenía pleno conocimiento de las actividades realizadas por el director del DAS del momento, quien lo mantenía informado constantemente. Las actividades delictivas desarrolladas por nosotros desde el interior del DAS, yo no creo que hayan sido desconocidas para el presidente. El mismo Jorge Noguera varias veces lo llamó por teléfono delante de mí por los Falcon, y pues, por ejemplo, en el caso del coronel Heriberto Pardo, que él se quejaba de que perseguía a las AUC, yo mismo vi a Jorge Noguera quejándose ante el presidente, diciéndole que ese señor de Santa Marta estaba persiguiendo a las autodefensas que estaban acorraladas. Se lo estaba diciendo al presidente delante de mí, se lo decía por teléfono. El presidente de la República descalificó las acusaciones de García y lo llamó bandido. Dijo además que Noguera continuará en su cargo como cónsul en Milán. Mientras tanto, será la Fiscalía General quien tome cartas en el asunto y adelante las investigaciones pertinentes para establecer la verdad de tan escabrosos hechos.
monitorear a líderes de la oposición, borrar antecedentes judiciales de personas cercanas al paramilitarismo, evitar acciones de la policía contra comandantes paramilitares y realizar alianzas con la mafia. La lista de acusaciones contra la Central de Inteligencia Colombiana es demasiado larga para ser cierta. De llegar a comprobarse, aunque solo sea una cuarta parte de las acusaciones del ex jefe de informática del DAS, quedaría muy mal parada una de las instituciones más seriamente cuestionadas durante la administración actual del presidente Uribe. Carlos Andrés, casi que no. No lo puedo llamar más. Esto está muy complicado. ¿Qué pasó? ¿Sospechan de usted? No creo. Pero es mejor que no hablemos hasta que se arreglen las cosas. Hasta que se arreglen, por favor, Carlos Andrés. Esto no se trata de unos cuantos oficiales descarriados por ahí que hay que corregir. Estamos hablando de todo un sistema, de una política de Estado. ¿Aló, Carlos Andrés? ¿Aló? Si quieres, vuelvo después. No. Tranquila. ¿En qué estábamos? Siéntate. Caso Génesis. Tenemos que recortar 5 minutos del alegato. Nos dieron 10 minutos de intervención. La otra opción es recortar tiempo de la palabra del testigo. No. Recortemos el alegato. El testigo es primordial para los jueces. ¿Aló? Veámonos en 1 hora. ¿Dónde? ¿En el Mirador? No. Hay un parqueadero cerca de su oficina en la 8ª con 14. El Star. Veámonos en el último piso. Ajá. ¿Entonces recortamos el alegato? Qué pena, Juliana, es que tengo que salir. Continuamos mañana. Si vamos a colaborar, nos ponemos de acuerdo en 3 puntos. Primero que todo, no es una política de Estado ni es una práctica institucional. Estamos hablando de un caso específico de corrupción que implica a varios oficiales del ejército. ¿Estamos? Ok. Segundo, todo lo que ustedes encuentren lo comparten conmigo antes de hacerlo público. Y por último, cuídese mucho, Fernando. En serio. Ahí está todo. General Rito Alejo del Río, del 95 al 97 fue comandante de la Brigada 17, Urabá, durante la gobernación de Álvaro Uribe. Segundo al mando en esa brigada, Coronel Plazas Acevedo, prófugo. Cuando sale de la Brigada 17, llegan los dos a la Brigada 13. Rito Alejo como comandante, Plazas Acevedo como jefe de inteligencia. Claro. Jaime descubre que hay una red de militares secuestrando y vendiéndole los secuestrados a la guerrilla. Aguante, no es por ahí. Cuando matan a Jaime, Rito Alejo ya está destituido. Uribe le ofrece un puesto de consejero en el DAS, pero el escándalo ya está caminando y tiene que sacarlo. Y es ahí donde aparece nuestro tercer hombre, José Miguel Narváez, profesor en la Escuela de Guerra, asesor de Rito Alejo, consejero de la ministra de Defensa y finalmente subdirector del DAS. ¿Y según Lugo qué? La propuesta de Lugo es desenmascarar a los mandos medios, para así conseguir información y llegar a los oficiales de mayor rango. No me parece, pero bueno, ¿qué sigue? HH. Mano derecha de Carlos Castaño, jefe paramilitar del Urabá en esa misma época del general Rito Alejo. HH se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Al parecer está incomunicado de los otros jefes que están en esa cárcel y estaría dispuesto a encontrarse con uno de nosotros y hablar. ¿Lugo qué gana con esto? Dudo mucho que consiga un ascenso. No es solo él, es un grupo de oficiales honestos. Quieren limpiar el nombre de su institución. Hola. Deja tu mensaje después de la señal. Fernando, si no me necesitas más. Sí, claro. Yo también voy a cortar ya. ¿Quieres que te lleve?
la esquina está bien, Fernando. Ay, Juli, mil y mil gracias por tu ayuda. ¿Nos vemos mañana? Sí, pero no te trasnoches tanto. Ay, discúlpame, Fernando. No tienes por qué disculparte. Discúlpame a mí. Mira, estamos cansados. Nos vemos mañana. Sí. Hasta mañana. Tenían todo para vivir y todo cambió con un bombardeo un 24 de febrero. El primero de 4 días de horror vividos por esta comunidad en lo que se llamó Operación Génesis. Tenían todo para vivir. Punto. Hola, deja tu mensaje después de la señal. Aló, Marce. He tratado todo el día de hablarte. Salgo para la audiencia en Costa Rica la otra semana y me gustaría verte antes. Llámame cuando puedas. Carlos Andrés. Todo listo en Itagüí. HH lo espera mañana después del almuerzo. Abogado Fernando Sabogal. Tengo cita con el señor Eber Velosa. Yo soy un convencido de que el 99% de las personas que murieron en esta guerra son inocentes. Soy un convencido de eso y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. ¿Puede darnos datos precisos? ¿Puede darnos fechas? Nosotros en una noche matamos 40 y 30 personas, en una sola noche. En Urabá, yo lo dije, en un solo año, en el año 95, donde ha habido entre 1.200 y 1.500 muertos. Y yo creo que son más, en un solo año, y en una zona tan pequeña. Todas las muertes del Urabá en el año 95, 96, fueron auspiciadas y ayudados por el Estado. A nosotros nos pasaban listas, nos daban nombres de personas y nosotros los matábamos. Hoy en día, mucha gente a la que matamos, me estoy dando menos cuenta que eran sindicalistas o que eran de la Unión Patriótica. Nosotros estábamos en base a información de policía, de ejército, del B2 y SIGIN de la policía. ¿Tienen nombres? El sargento Gutiérrez nos pasaba información de gente en el Urabá y nosotros la asesinábamos. Un teniente Toro de la SIGIN en ese entonces en el Urabá nos pasaba información, nosotros la asesinábamos. ¿Y el general Rito Alejo del Río? Dicen que es el pacificador. ¿El pacificador de qué? Es igual que nos patrocinó y el que ayudó a expandir la autoridad a nivel nacional. ¿El pacificador de qué es Rito Alejo? ¿Dónde estaba Rito Alejo? Cuando nosotros asesinamos todas estas personas, ¿dónde estaba Rito Alejo? Las tropas del Ejército Nacional eran conducidas por usted y usted les daba órdenes que ellos seguían. Yo al lado del coronel, que es entonces capitán Carvajal, que también pertenecía a un batallón adscrito a esa brigada, al batallón Vélez, y tenía como jurisdicción toda la parte rural de Turbo. Yo, en el año 95, las tropas de Carvajal, con el conocimiento de Rito Alejo del Río, patrullaban constantemente o diariamente con las tropas mías. Y cuando patrullaban, esas tropas del ejército quedaban bajo mi mando. Carvajal siempre mantenía con nosotros y debido a los constantes enfrentamientos de las tropas de él con la guerrilla, si habían guerrilleros de combate a de baja o se recuperaban fusiles, él los reportaba como combate de la tropa de él solo y debido a eso fue enviado al Sinaí, como premio por su gran desempeño en la zona.
Yo también te extraño. En representación de todos ellos, señor presidente, acudimos a este honorable Tribunal Internacional en busca de la verdad, la justicia y la reparación integral que en nuestro país nos fue imposible conseguir. Después de la cabeza, los brazos y una pierna. Jamás en mi comunidad ni en las comunidades había ocurrido una situación tan fea como esa o tan atroz. Es una lista de gente asesinada y por asesinar. ¿Aló? Fernando. Mataron a Horacio Cárdenas. Pero esto no puede pasar. Siquiera podemos hacer familia. ¿Pero cómo puede hacer unos proyectos personales en estos momentos? El formato de Sabogal ha sido una construcción atípica a todos los proyectos anteriores que hemos hecho. Pero sabemos que con este proyecto nos estamos enfrentando a una cosa que era tan grande, tan difícil y tan compleja, que digan, qué alegría haber estado en ese proyecto, aprendí en ese proyecto. Hemos tratado de construir desde diferentes puntos de vista y desde diferentes formas narrativas de contar la historia, abordar una manera de revivir el pasado reciente del país. Tenemos la animación. Gracias. Tenemos imagen de archivo. Esta casa se llama Palomar, aquí a John Jairo Iglesias, hasta el 2 de noviembre del 2003. Y con esas dos fronteras, digamos, narrativas, hemos tratado de construir un nuevo formato. En la casa de la Curva de la Cartera vivió don Germán Bernal. A él lo sacaron de allá y lo trajeron y lo despedazaron allí. Decimos que Sabogal es un laboratorio audiovisual porque cuando te entras a un laboratorio tú vas a experimentar, vas a probar, vas a ensayar. Como laboratorio experimentas, creas, generas. Nosotros estamos generando conocimiento en Sabogal. El software con el que estamos trabajando creció a partir de este proyecto. Una cosa muy chévere que estamos haciendo y que me gustó mucho, me ha gustado mucho de haber usado Blender, es que pues Blender es un software libre y permite mucha manipulación de la comunidad, ¿sí? De hecho, al programa de Blender, o sea, desde este proyecto se le han generado nuevas herramientas y nuevas cosas que hemos necesitado para el proyecto. Blender se actualiza 3-4 veces al año, cosa que un software normal puede
solamente una vez al año, y eso, muchos software no lo actualizan al año. Creemos que de alguna manera con esta serie estamos abriendo una brecha importante en la televisión y sobre todo en la televisión pública del país, ¿sí? Y no solamente desde los contenidos, que es importante porque esto no se ha hecho antes, sino también desde la técnica, ¿sí? El hecho de utilizar lo que estamos utilizando, de la forma que estamos utilizando las herramientas de animación, el hecho de hacer mock-up, capturando al mismo tiempo lo facial, lo corporal, la voz del personaje, es una cosa que nunca se había hecho antes. Nosotros de alguna manera sí estamos abriendo camino en una cantidad de cosas. Nos hemos encontrado con muchas dificultades, pero realmente ese es el reto importante. Digamos que acá en Colombia, por la animación que hemos visto desde hace mucho tiempo, pues estamos acostumbrados a la animación pues para niños, para entretener. En el tema de la animación 3D ha sido un reto técnico enorme. O sea, realmente desde que arrancamos la investigación de lo que necesitamos hacer para producir la serie, todo el tiempo nos hemos encontrado frente a procesos que nunca se habían desarrollado antes, buscando incluso con la gente que maneja el software esta experiencia de producir captura de movimiento. Es realmente muy nueva, incluso para la gente que está detrás del desarrollo del programa, del software, ¿sí? Así que nosotros hemos tenido un poquito que crear nuevos métodos y nuevas formas de construir este tipo de herramientas para contarlo. Con los que están afuera, o sea, eventualmente ya lo notaron. Pues ha sido, digamos, un reto tener que transmitir ese sentimiento dentro del mismo personaje para que otras personas puedan ver eso también. En Sabogal nos estamos lanzando a una experiencia que no se ha hecho previamente. Entonces tenemos que ir creando nuestras propias herramientas para ir resolviendo las dudas que tenemos en el día a día. ¿Qué quiere decir eso? Que la perfección no está, que nosotros tenemos que ser suficientemente autónomos y capaces de encontrar los retos y superarlos. Acción. ¿Cuántos puestos tiene el bus? Ajá, sí. Vamos de la funeraria al cementerio a las 3 de la tarde. Como habíamos dicho, pues hasta ahora se está haciendo por primera vez, entonces hemos tenido problemas en el que las personas están hablando y de repente este labio se les mete detrás del labio acá, entonces se ven rarísimos. Pero, digamos, hay otras ocasiones en el que los personajes hacen gestos que, pues a mí me parece que hubiera sido bastante difícil lograrlos con animación directa. Una cosa es lo que hacemos en el laboratorio de captura de movimiento y otra cosa es la que los animadores ya hacen con esa captura de movimiento. Hay cosas que en este momento con nuestra tecnología no podemos hacer, como por ejemplo capturar los movimientos de los dedos. El tema, por ejemplo, de la captura es que los personajes vienen sin manos, vienen como maniquís. ¿Sí? Las manos y los dedos realmente, cuando yo hago esto, realmente estoy contando otra cosa que haciendo esto, ¿sí? Solamente esto, por más bien actuado que esté en captura de movimiento, el personaje se va a ver súper robótico. O sea, el animador tiene que entrar a desarrollar ciertos movimientos para que esa actuación realmente se potencie en animación. Episodio 3, escena 2, plano 35K retomados. Despejen el set, captura en posición T, captura corporal. Acción. Casi 4 años para conseguir este documento, Fernando. Siendo el 13 de agosto de 1999, la testigo declaró que vi como a una distancia aproximada de unos 12 metros, 2 jóvenes en una moto 250. Sabogal es posible porque hay un gran y maravilloso equipo vinculado en la producción del proyecto. Tenemos más de 110 personas y es todo un talento que cree en esta historia y que cree que esta historia debe ser contada. Todos los días ese talento le apuesta con su trabajo a que cada elemento que se produce en esta animación le llegue al público para contarle lo que le queremos contar.
En el año 80 había 100 personas muertas registradas por motivos políticos en el país. En el año 85 fueron 1000 las personas muertas al año por motivos políticos. Y en el año 88 fueron 4200. Es decir, se multiplicó por 40 el número de asesinatos políticos en el país registrados. Fue una época de una barbarie increíble. Y frente a eso, entonces, defensores de derechos humanos que antes estábamos dedicados a sacar gente de la cárcel, detenida arbitrariamente, vimos que ya no teníamos mucho campo porque lo que estábamos era encontrándonos en los cementerios cada tanto para enterrar a personas que antes habían podido ser detenidas o torturadas y que ahora habían decidido matarlas. Y por consiguiente creamos la Comisión Colombiana de Juristas para activar los tratados internacionales, las obligaciones internacionales que Colombia había contraído a lo largo de los años, como otros estados también, pero que eran letra muerta. Colombia firmaba tratados de derechos humanos y después los metían en el escritorio, no se enseñaban en la universidad, los jueces no los conocían y tampoco los organismos internacionales encargados de la vigilancia del cumplimiento de esos tratados tampoco hacían mayor cosa porque no tenían información sobre la situación de Colombia. Eso nos implicó hacer un trabajo profesional ante Naciones Unidas, ante la Comisión de Derechos Humanos, que era el organismo central en la materia, se reunía una vez al año por 6 semanas a comienzos de año en Ginebra, lo que implicaba una actividad permanente de todo el año y la producción de una información para convencer a Naciones Unidas de que el problema de Colombia era un problema de derechos humanos, porque encontrábamos otra dificultad, y es que como en Colombia había proliferado el narcotráfico, pero al mismo tiempo era un país con un régimen democrático, con un régimen constitucional, sin dictadura militar, la visión que había de Colombia era que pues era un país con un problema de criminalidad, de narcotráfico y punto. Y fue mucho el trabajo que nos costó a servir a la gente, y todavía insistimos en eso, dentro del país y sobre todo fuera del país, que el narcotráfico era una expresión de una crisis de derechos humanos en Colombia, que el narcotráfico había proliferado en Colombia gracias a que en Colombia no había un Estado de Derecho sólido, en que las instituciones no defendían seriamente los derechos humanos de las personas, a pesar de una apariencia de institucionalidad democrática y demás. Y eso nos costó años, del año 90 al año 96, cuando finalmente la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra decide pedirle al gobierno colombiano y pedirle al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que cree una oficina permanente en Colombia para supervisar la situación de derechos humanos y para asesorar a la sociedad, al gobierno y al Estado en su conjunto en relación con el tema de derechos humanos. El reto central es sacar ese cáncer que todavía está incrustado dentro del Estado, dentro de la sociedad colombiana, esa mentalidad contrainsurgente, que muy acertadamente lo menciona el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el informe del año 2013. La sociedad colombiana y el Estado colombiano está impregnado de una mentalidad contrainsurgente. Muchas de las políticas del país están diseñadas pensando que al frente se tiene a una sociedad que es potencialmente partidaria de una insurrección armada contra el Estado, y por consiguiente se diseñan mecanismos de tipo militar o bélico para contenerlo. Ese es el mayor reto que se tiene. En materia, digamos, numérica, el país ha pasado por diversas etapas. Mencionaba al comienzo que en los años 80 creció considerablemente el número de homicidios políticos. A partir del año 88 se mantuvo en un nivel terriblemente alto, 10 muertes al día por razones políticas, 3.600 al año. 70% de ellas por agentes estatales y grupos paramilitares, 30% por guerrillas, que es algo que muchas veces no se ve. La propaganda oficial ha consistido en tratar de hacer ver que la cosa es al revés, que la mayoría de los desastres de este país los producen los grupos guerrilleros, y ciertamente los grupos guerrilleros producen muchos desastres, pero en una proporción del 30%,
El 70% restante en materia de violaciones de derechos humanos ha sido atribuido a grupos paramilitares y agentes estatales. Y en el año 90, en mediados del año 90, la situación se agrava todavía más. En el periodo 97 a 2002 se duplica ese nivel ya grave de violaciones de 3.600 al año, 3.600 muertes por razones políticas. Estoy refiriendo solamente al tema del derecho a la vida, muertes y desapariciones. Y pasamos a 7.000 al año. Es un periodo realmente atroz, preocupante. Y luego viene la negociación o el arreglo del gobierno Uribe con los paramilitares, que fue una farsa en muchos aspectos, pero que sí implicó una reducción del número de acciones violentas de parte de estos grupos. Y hoy en día tenemos un nivel de entre 1.500 y 2.000 muertes por razones políticas al año, que es un nivel inferior al del año 88 cuando se creó la comisión, pero todavía muy alto, y el número de defensores que están siendo muertos o desaparecidos anualmente es también muy preocupante. Más o menos un defensor cada 5 días. ¿Eso qué es? Estoy hablando de indígenas, estoy hablando de población afro, estoy hablando de población LGBTI que lucha por sus derechos, mujeres que también reivindican sus derechos, reclamantes de tierras, abogados y abogadas dedicados a la defensa profesional de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, uno cada 5 días. Entonces, en síntesis, la situación sigue siendo grave. No se puede declarar, y mucha gente piensa lo contrario, no se puede declarar que en Colombia la situación ha mejorado sustancialmente. La situación ha mejorado, hay mayores mecanismos de protección, pero todavía es necesario hacer mucho más para avanzar hacia una superación definitiva de nuestra situación y construir una sociedad mejor, una sociedad en la cual se respeten realmente los derechos de las personas y bueno, se pueda desarrollar mejor las capacidades, las inmensas capacidades de la población, que sin duda la gente en Colombia las tiene en gran medida. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.